¿Existieron los gigantes? Como de costumbre, empezaré el post por el final, respondiendo a la pregunta que lo encabeza. Sí, existieron los gigantes. Naturalmente, esta respuesta tiene matices. La respuesta se puede considerar verdadera si creemos en el relato bíblico. Efectivamente, en la Biblia dice claramente que hace mucho tiempo los gigantes existieron. En concreto, lo dice en un pasaje del libro del Génesis, capítulo 6, que paso a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahvé: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, a la luz de este pasaje se pueden observar varias cosas. En primer lugar, los gigantes existían antes y después del hecho de que hubiera ayuntamiento carnal entre espíritus y seres humanos, mujeres. En segundo lugar, Dios fija la edad máxima del hombre en 120 años, ¿vale? Y en tercer lugar, los hijos de las relaciones sexuales entre demonios y mujeres son los que esa traducción de la Biblia llama varones de renombre y que nosotros conocemos con la palabra héroes. Son los héroes de la antigüedad, de los que nos hablaron los griegos. Es decir, los griegos recogieron en sus mitos los últimos destellos de esa realidad de la que nos habla la Biblia. Así, Heracles, Aquiles, Odiseo, Jasón, Teseo, etc., fueron el resultado de esas relaciones sexuales entre los dioses del Olimpo y seres humanos. La existencia de tales héroes es dudosa. Lógicamente, están en el límite entre la realidad y la ficción. Son mitos, ¿no? Pero como en todos los mitos, hay un fondo de realidad, hay algo que viene de más atrás, del pasado, ¿no? que sí fue real y que al final se deformó y se corrompió en forma de mito, ¿vale? Al menos esto es lo que nos dicen los expertos. Naturalmente el Olimpo no existe, ni los dioses griegos tampoco. Pero mucha gente cree en la Biblia. Creen que la Biblia es un libro inspirado por Dios, aunque escrito por los hombres. Ahora se cree que una gran parte del Pentateuco está escrito por Moisés, por ejemplo, ¿no? Que sería el primer autor de la Biblia. Creer en la Biblia es algo absolutamente libre. Puedes creer o no. Pero lo que no es coherente en absoluto es creer en unos libros sí y en otros no, como por ejemplo le pasa a muchos católicos de hoy día. Así, por ejemplo, no pocos sacerdotes y desde luego mucha gente cree en unas cosas y no en otras. Esto para mí es un error. Si eres fiel y tomas la Biblia como la palabra de Dios, tienes que creer en toda ella. Si no crees en un capítulo o en un pasaje, bueno, pues por la misma razón puedes no creer en otros y así. Quizás con un determinado estilo más literario en algunas partes para hacer su lectura más atractiva, pero siempre considerando verdadera pues toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los hombres tienden a dar más verosimilitud a los últimos libros de la Biblia que a los primeros, por ejemplo a los Evangelios, a los Hechos de los Apóstoles, las cartas, etc. Esto es absurdo. Es difícil atribuir sentido literario a los Evangelios, por ejemplo, porque hay numerosos testigos e historiadores que los corroboraron. Cuando nos volvemos hacia atrás en el tiempo, según nos vamos acercando al Génesis, parece que se quita marchamo de realidad a los libros de la Biblia. Esto puede ser simplemente por falta de información. Si creemos en la literalidad y verdad de la Biblia en toda su integridad, tenemos que asegurar que existieron gigantes. Bien, vamos a dar por supuesto que existieron los gigantes como hipótesis de trabajo. Ya digo que esto es personal e intransferible, es decir, el que no lo crea pues está en su derecho de no hacerlo, por supuestísimo.
faltaría más. Pero nosotros vamos a contemplar eso como hipótesis de trabajo, no como verdad absoluta, ¿vale? Hay muchas formas de acercarse a una verdad, sobre todo si es una verdad con minúsculas, ¿no? Y no tienen por qué ser demostraciones formales como por ejemplo en matemáticas, sobre todo en verdades que provienen de la historia o de la religión. Por ejemplo, sin salir de este mismo pasaje que hemos leído en él que Dios estableció a partir de entonces que la vida de un hombre sería de 120 años como mucho. Es algo que hoy, miles de años después de que la Biblia fuera escrita, podemos constatar como cierto. Actualmente hay discrepancias acerca de cuál era hasta ahora la persona que más años ha vivido. Algunas fuentes señalan a una mujer francesa llamada Jeanne Calment que murió en 1997 a la edad de 122 años. En cambio, el libro Guinness de los récords nombra a Hiroemon Kimura de Japón, quien murió a los 116 años en 2013. Otros hablan de un africano aún más viejo, pero sin aportar pruebas de su fecha de nacimiento, con lo cual no nos vale. Como podemos ver, miles de años después de que la Biblia fuera inspirada por Dios a sus autores y a pesar de los notables avances médicos, higiénicos, etcétera, y epidemiológicos, bueno, pues la edad máxima del ser humano pues parece que no supera los 120 años, ¿no? Quizá con esa pequeña excepción por confirmar de los 122 años. Luego, si esto es verdad, es un apoyo a la supuesta verdad más hipotética, desde luego, de la existencia de los gigantes. Esto es algo que sucede mucho en la Biblia. Por descontado que nadie hace 3000 años llegaba a los 120 años de edad, ni en la mejor de los mundos posibles. Se consideraban grandes ancianos en aquella época a gente que pasaba de los 70 años. Este tipo de pruebas indirectas forma un entramado de pequeñas verdades que hay que ir sabiendo encajar. Habría una prueba adicional más a la existencia de estos gigantes y a muchas más cosas que vienen en la Biblia. Los que me habéis leído aquí más veces, supongo que ya lo sabéis. Yo soy un entusiasta de la Biblia. Creo que es el libro más misterioso del mundo, el más estudiado a lo largo de la historia y el que más sorpresas nos ha dado y nos sigue dando. Personas tan científicas como el propio Newton creían que había mensajes y conocimiento oculto codificado en la Biblia. Y él mismo dedicó muchísimos años de su vida a intentar desentrañarlo. De hecho, Newton dedicó muchos más años al estudio del código secreto de la Biblia que a la ciencia, que es por el que es famoso. Lamentablemente le faltaban modernas técnicas de descifrado y la posibilidad de usar ordenadores, ¿no? Si no hubiera, yo creo que avanzado muchísimo. La Biblia nos ofrece muchas historias y no todas con el mismo nivel de detalle. Por ejemplo, el tema de los gigantes, sin ir más lejos. Hay pasajes y hay eventos de los cuales nos gustaría tener muchísimos más datos y cosas que saber, pero que no sabemos, porque no vienen. Para ello, para solventar pues estos huecos, estos vacíos, Dios ha suscitado videntes entre nosotros, que han escrito cientos y cientos y miles de páginas, no corrigiendo, pero sí ampliando lo que dice la Biblia. Una de estas videntes fue Ana Catalina Emmerich. Recibió visiones y revelaciones que básicamente completan mucho el relato bíblico y además profecías. Las 1800 páginas de sus relatos se pueden descargar pues en mi web, ¿no? Donde está la versión escrita de este post. Bueno, pues la historia es muy simple y aquí podemos ver el mecanismo usado por Dios para ampliar y detallar el relato bíblico. Catalina Emmerich recibió una visión en la cual se le relató lo siguiente. Cuando aconteció la caída de los espíritus preternaturales, cuando lucharon contra los ángeles buenos, San Miguel, etc., y cayeron al infierno, hubo un cierto número de ángeles caídos que no llegaron a entrar en el infierno. Después del crimen cometido por Caín, sus descendientes establecieron cierto tipo de afinidad con estos espíritus demoníacos, los cuales habitaban una montaña, que cuando ocurrió el diluvio universal se deshizo y quedó aplanada,
y en su lugar se formó el Mar Muerto. Bueno, pues ya tenemos ahí un determinado número de demonios que no llegaron a entrar en el infierno, que estuvieron en la tierra y que habitaron una montaña que luego desapareció y se convirtió en el Mar Muerto, ¿vale? Pues ya tenemos ahí una ampliación bastante grande del relato bíblico. Uno de los principales descendientes de Caín fue Tubal-Caín. De este proceden varias industrias y también de él proceden los gigantes. Estos ángeles caídos de los que hemos hablado ahora mismo tenían facultad de influir sobre los hombres en cuanto estos se apartaban de Dios. Después del diluvio desaparecieron de ese lugar y fueron dispersados por el ámbito de los aires. Ojo a esto, que este es el verdadero inicio del misterio ovni. Una vez que fueron dispersados por el aire, se convirtieron en espíritus inmundos del aire y la oscuridad. Son los causantes de la fenomenología ovni. Los avistamientos, los contactados, el Mothman, los visitantes de dormitorio, las abducciones y toda la parafernalia y todo el enorme misterio que rodea este tema. El destino de estos espíritus inmundos se demorará hasta el juicio final, momento en el cual serán arrojados ya sí definitivamente al infierno. Siguiendo a Catalina Emmerich, leemos: los descendientes de Caín parecieran volverse cada vez más impíos y sensuales. Se dirigieron siempre más a esos lugares y los ángeles caídos se posesionaron de muchas de esas malas mujeres y las dirigían enseñándoles toda suerte de industrias y seducciones. Es un poco la continuación de la historia de Eva, ¿verdad? Los hijos de estas mezclas eran de gran estatura y aquí tenemos a los gigantes precisamente, es decir, son los hijos de mujeres humanas y de estos demonios atrapados en esa montaña. Estos gigantes estaban llenos de toda clase de mañas y artificios y se hicieron instrumentos de espíritus y ángeles caídos. De este modo se formó en esa montaña y a su alrededor una raza de gente que por la fuerza y la seducción trató de pervertir a los descendientes del justo Set. Set era hermano de Caín y Abel, ¿vale? Fue entonces cuando Dios anunció a Noé el diluvio y el patriarca tuvo mucho que sufrir por causa de este pueblo impío y perverso. Así pues, tenemos a estos gigantes como causa directa del diluvio universal, ¿vale? Estos fueron los causantes de, digamos, pues toda la gran cantidad de pecados que había y que movió a Dios a castigar a la raza humana con el diluvio. Veamos algunas hazañas de este pueblo de gigantes. Con suma facilidad llevaban enormes piedras a las altas montañas, se volvían más atrevidos y hacían obras maravillosas. Los he visto subir por derecho por los troncos de los árboles y por las paredes de los edificios, tal como hacen hoy los posesos por el demonio. Lo podían todo, aun las cosas que parecían más extraordinarias, pero lo más eran fantasmagorías y artificios que hacían por arte diabólica. Hacían toda clase de figuras y trabajos de metal y de piedra. Ojo con el tema de la piedra que ahora iremos sobre él. Y se hacían toda clase de ídolos para adorarlos. He visto que de pronto hacían de una piedra cualquiera, una imagen perfecta. Ojo a esto de nuevo, y la adoraban, o algún animal espantoso u otro objeto de abyección. Lo sabían todo, lo veían todo, preparaban venenos, ejercían la magia y se entregaban a toda clase de pecados. Las mujeres inventaron la música. Las he visto ir de un lado a otro para seducir a las mejores razas y llevarlas a los desórdenes que ellas practicaban. No edificaban casas como las nuestras, sino que hacían torres redondas muy gruesas de piedras relucientes, en cuyas bases se apoyaban pequeñas viviendas que llevaban a extensas cuevas donde se entregaban a sus horrendos desórdenes y pecados. Sobre los techos de estos edificios se podía caminar en derredor. Subían a las torres y miraban a través de ciertos telescopios a muy gran distancia, pero no porque los telescopios fueran instrumentos perfectos, sino por arte satánica. Veían donde había otros pueblos y ciudades, iban allá y los vencían e introducían sus costumbres de libertinaje. En todas partes introducían esta falsa libertad, ofrecían sacrificios de niños a los cuales enterraban vivos. Dios hundió esta montaña con sus moradores profundamente en el diluvio universal.
Bueno, de aquí se pueden sacar ciertas enseñanzas que nos pueden valer para estudiar ciertos fenómenos misteriosos, como por ejemplo la naturaleza de los ovnis. En primer lugar, aunque estos seres son espirituales, pueden poseer a mujeres y tener descendencia, ¿vale? Luego ya no son tan espirituales. En segundo lugar, poseen muchos conocimientos tecnológicos que complementaban con sus propias artes diabólicas. Esto último quizá explique un misterio que a mí me ha tenido intrigado desde hace 40 años. A todos los que nos gusta el misterio, hemos admirado la Gran Pirámide, ¿no? La Gran Pirámide de Keops. Y hemos creído, yo así lo creo, que los egipcios no tenían ni de lejos la tecnología necesaria para esa magna obra. Pero a la vez tampoco se ven señales de una gran tecnología, ¿no? Que hubieran podido utilizar, yo qué sé, pues extraterrestres, ¿no? Como se dice ahora. Pues grúas, cables de acero, metalurgia, en fin, cualquier técnica que otros pueblos o otras razas venidas del espacio pues pudieran haber enseñado o utilizado con los antiguos egipcios, ¿no? Es esa extraña mezcla de técnicas de construcción ciclópeas y antiquísimas, ¿no? Pirámides, torres redondas, templos, zigurats, etcétera, con tamaños y disposiciones imposibles. Bueno, pues cuadra a la perfección con ese primitivismo en la tecnología usada por estos espíritus inmundos, unida a su poder taumatúrgico preternatural. Hay una idea que flota en todo esto y es la siguiente. Evidentemente, si estos relatos son ciertos, los espíritus inmundos tendrán mucho poder espiritual, porque son espíritus, pero también pueden interaccionar con la materia en muchas y variadas formas, tener descendencia, construir edificaciones, instrumentos, armas, hacer observaciones sobre todo lo que ocurre en este planeta, ¿vale? Esto cuadra perfectamente con el carácter esquivo y elusivo de los avistamientos ovni, cuando estos están volando, y del carácter absurdo y onírico de esos mismos ovnis cuando han aterrizado. En varios posts de esta cripta yo he tratado la naturaleza de la fenomenología ovni, pero aquí tenemos una explicación coherente, si os fijáis. Los espíritus inmundos pueden hacer, ¿vale?, pues determinadas construcciones, bueno, pues de acuerdo a su capacidad tecnológica. Por ejemplo, bueno, pues esos ovnis absurdos que todos hemos visto, ¿no?, en los relatos, con remaches, placas de acero, escalerillas de aluminio, pero sin embargo pueden hacerlos volar mediante prodigios taumatúrgicos, que probablemente solo sean pues ilusiones, figuraciones, proyecciones en el cielo o algo similar. Mientras los pobres humanos de Estados Unidos, por ejemplo, sin ir más lejos, siguen creyendo que los chinos tienen tecnologías que violan las leyes de la física. Pobres idiotas. A fuerza de cegarse y no ver estas realidades espirituales, se vuelven aún más estúpidos de lo que son. Y los chinos, que son mucho más sabios, ojo, digo sabios, no inteligentes, bien que se aprovechan de ello. Pero es que también lo vemos en los encuentros en la tercera fase. Diversos ovnis aterrizados, que evidentemente son materiales, pero de formas heterogéneas, abigarradas, caprichosas, a veces absurdos, de tamaños muy variables, que van desde pequeñísimos hasta enormes, y que a simple vista no tienen ninguna capacidad aerodinámica o aérea que puedan volar, ¿no? Pero claro, ya están los sabiondos de los ufólogos, que como todo el mundo sabe son doctores en física, diciendo que tienen motores de antigravedad, como si ellos supieran qué es eso y cómo podría funcionar. Es mucho más simple usar la navaja de Occam, ¿no?, y pensar que son lo que parecen, construcciones de cierta complejidad, de cierta envergadura, pero completamente inoperativas, que son básicamente atrecho, decorados o piezas, que luego esos mismos espíritus inmundos, igual que el mago David Copperfield, bueno, pues son capaces de hacer volar, desaparecer, aparecer en el océano, sumergirse, etcétera, y todas las cosas, incluso en el volcán Popocatépetl de Ciudad de México. De ahí también han salido ovnis. Así, estos espíritus poderosos han conseguido infiltrarse en las mentes de la sociedad contemporánea, mediante mecanismos sociológicos que expertos como el sociólogo Pablo Vergel han estudiado bien. Aquí no hay ningún secreto. A base de una sucesión de avistamientos y encuentros cercanos se va construyendo socialmente una especie de mitología, como bien se explica en el libro OVNI, Mitología de una emergencia, el libro
que recomiendo su lectura. Se crea una historia donde hay héroes, que son los ufólogos, donde hay villanos, que es el gobierno, la CIA, el ejército, etc. También hay gente afectada, que serían los testigos, místicos, que serían los contactados, y mensajes crípticos y proféticos de entidades no humanas. Todo esto mantenido y amplificado a lo largo de décadas, sin que se dé nunca una solución definitiva, pero sin que tampoco se desmienta el fenómeno. Estos procesos sociológicos y psicológicos influyen mucho en la mente de generaciones enteras mediante procesos bien conocidos. Por eso es tan importante leer los textos de psicólogos como Jung, donde han hablado del fenómeno ovni. Así tenemos una generación de personas con la mente debidamente condicionada por décadas de hechos asombrosos para los que no ha obtenido explicación satisfactoria, pero que han sido aumentados por el cine, los cómics, la música, revistas, series de televisión, etc. y toda la parafernalia que nos proporciona la cultura pop. Para mí no hay duda de que este es el objetivo que perseguían los espíritus inmundos. ¿Con qué fin? No lo sé, pero no será nada bueno para nosotros. Probablemente, esto es una hipótesis, el fenómeno ovni, junto con la idiotización e infantilización de la población, sean una pieza clave en la serie de acontecimientos nefastos y catastróficos que propiciarán la aparición del anticristo sobre la Tierra. No es difícil imaginar que un engaño mayúsculo lleve al huerto a gobiernos y ciudadanos absolutamente imbecilizados y acostumbrados a creer en patrañas como la New Age y el cambio climático. Si a esto le sumamos una estrategia de estrés y shock continuos con ciertos virus mucho menos terroríficos que como nos lo pintan, y campañas de vacunación de dudosos objetivos, bueno, pues aquí tenemos servido el guiso de la idiotez para consumo de masas sin cerebro, sin capacidad de crítica, sin juicio certero y sin ningún criterio racional. Es fácil imaginar que en medio de este cúmulo de despropósitos, con alguna guerrita que otra por ahí, aparezca de repente entre las nubes en majestuosas naves una raza alienígena salvadora que redimirá a la humanidad de los daños que nos autoinfligimos. Es posible que el líder de esa misión alienígena de salvación, todo esto en hipótesis, claro, insisto, se materialice en un hombre mediante ingeniería genética. Ahí tendremos el anticristo, ¿vale? Posteriormente, la humanidad idiotizada aceptará como algo natural que hordas de supuestos extraterrestres insectoides se encarnen en cuerpos vaina ya hechos crecer en tanques, o bien directamente posean a determinados humanos. Serán ejércitos de demonios encarnados que extenderán la práctica del esoterismo y de la magia por toda la Tierra. Esos supuestos salvadores atizarán la guerra entre los hombres y reducirán la Tierra a cenizas. Voy a dejar este tema aquí por ahora, pero volveré en futuros posts a seguir desarrollándolo. Quiero únicamente que quede claro la cantidad de conocimiento que está a nuestra disposición, pero que ignoramos, o no le hemos prestado suficiente atención, ¿verdad? Y que hay explicaciones alternativas a muchos misterios que encajan mucho mejor que las oficiales, que por cierto no constituyen explicación ninguna, esa mayoría de explicaciones oficiales, sino que en la mayoría de los casos son una sarta de estupideces que el público se traga exhibiendo unas bocas por las que cabría un transatlántico. Y en no pocas ocasiones con la colaboración inestimable de los supuestos periodistas del misterio. Sí, esos que intentan vivir del misterio sin creer en el misterio. Esos que no creen en absolutamente nada, que son debunkers. Que ven el misterio como lo vería la revista Interview, o a lo sumo, El Caso. Son cientificistas, centinelas de un supuesto conocimiento científico que no tienen porque ni siquiera tienen titulación alguna que los capacite para ello, porque lo ignoran todo y colaboran con el sistema, que a cambio les paga con unos céntimos que apenas les da para vivir, excepto a uno.